Ahora vamos a pasar a otro tema, no desligado de la coyuntura en la que estamos nosotros viviendo, sino todo lo contrario, mucho más vivenciado hoy en día, que viene a ser el tema del afrontamiento de duelo. Lo hemos determinado aquí, la despedida y el adiós sin abrazos. Como les decía al inicio de la charla, estamos viviendo una situación inédita, esto no lo hemos vivido antes, y esto de por sí, si un duelo es bastante difícil de sobrellevar, la situación en la que nos encontramos, por los matices que se presentan alrededor de estas situaciones actuales de muerte, hace que sea un poco más difícil la pérdida de uno o varios seres queridos en pocos días, en poco tiempo. No nos dan en muchos casos la oportunidad de despedirnos de ellos. Nos toman por sorpresa en muchos casos. Es distinto cuando nosotros de pronto entendemos que hay un familiar que tenemos y que está con una enfermedad crónica y que sabemos que en algún momento puede tener esto un desenlace fatal. Entonces ya en el tiempo nos vamos preparando para esta situación. Y ya el duelo se va viviendo incluso desde antes. Por lo tanto, ya estamos un poco más preparados emocionalmente, mentalmente, físicamente para lo que viene. Pero ¿qué pasa hoy en día? Sabemos que en 2 semanas o un poco más o un poco menos, tal vez con quien estamos hoy en día sonriendo ya no puede estar, puede que no esté. Y puede que no lo vea más. Y por las circunstancias en la que se presenta este virus, imposible poder darle una sepultura como nosotros solíamos hacerlo hasta hace mucho tiempo, un tiempo atrás, mejor dicho. Entonces, las cosas han cambiado también con respecto a esta situación de duelo y en este contexto de coronavirus. Entonces, en estos casos, es importante mucha atención a todos los matices que se van presentando alrededor del duelo, como el sentimiento de impotencia o también el sentimiento de culpa, que pueden desarrollar los familiares que no han podido despedirse de su ser querido, ¿no? Culpa o impotencia por no haberse despedido, la impotencia por no haber estado allí o no poder haber hecho algo más o no poder haber conseguido algo más que pueda salvar a mi familiar, la culpa que genera el hecho de pensar, y si yo lo contagié, y si fui yo, o si fue tal persona, el rencor que genera contra tal persona. O sea, hay muchos matices que se están dando alrededor de esto, y es muy importante conversarlo hoy en día. Es muy importante conversarlo hoy en día porque de la muerte se habla, de la muerte se habla. Y cuanto más hablemos de la muerte, más, eh, más preparados vamos a estar para ella. ¿Ok? A veces hay algunas personas que dicen, pero si hablas de la muerte, la estás llamando. ¿Y qué? ¿Y si no hablo de la muerte, no la llamo, no va a venir? Bueno, no, naturalmente va a estar ahí. ¿Ok? Entonces, las familias que pierden a un familiar o a varios por este virus sufren además otras pérdidas simultáneas, ¿no? La pérdida de la propia salud, si es que de repente han estado contagiados, la pérdida de su libertad de movimiento también, porque hay que estar confinados en un cuarto durante un tiempo hasta que pase el virus, hasta que me den de alta. Esta situación de confinamiento también genera una falta de contacto físico. Nosotros culturalmente somos una sociedad que se refugia en el contacto físico, que abraza mucho, que besa mucho, que aprieta mucho las manos. Entonces, ahora no podemos acudir a funerales, no se puede recurrir a los entierros y esos ritos que antes conocíamos. Entonces, estos son factores que probablemente puedan aumentar el sentimiento de impotencia y de desesperanza en las personas. Y le añade una pizca más grande de dolor que de por sí significa perder a nuestros familiares. ¿Mm? Entonces, bueno, vamos a ver entonces qué es el duelo en sí, como, como otros factores que están ligados al mismo. Primero, ¿qué es el duelo? El duelo es un proceso que es adaptativo. Dos palabras sobre las que voy a basar toda la charla. Proceso adaptativo. Oigan bien las palabras. Es un proceso adaptativo y es necesario. El duelo es un proceso necesario y saludable que experimenta una persona ante la pérdida de un ser querido. Ahora, este proceso de duelo no solamente se da de la pérdida de un ser querido, pérdida del trabajo también,
Ruptura de pareja también genera duelo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en la situación que vivimos, la pérdida de nuestro ocio, de nuestra capacidad de poder divertirnos en tal o cual lugar, también puede generar cierto nivel de duelo, pero no tal como el que genera la pérdida de un familiar. Entonces, vamos a entender que el duelo es un proceso adaptativo, es necesario y es saludable. ¿Sí? Ahora, este proceso nos permite adaptarnos a la pérdida y a la nueva situación que vamos a vivir poco a poco. ¿Okay? Es una situación que paulatinamente va a ir, va a ir tomando una forma distinta. Uh-huh. En él vamos a experimentar diferentes emociones que irán variando entre tristeza, enfado o culpa. ¿Ok? Eh, hoy, por ejemplo, el duelo, algunas características, por ejemplo, que podríamos decir con respecto al duelo, es que son varios los factores y variables que pueden dificultar el proceso de duelo en esta coyuntura. Algunos de ellos, por ejemplo, es la forma de morir. Aceptamos de manera diferente una muerte natural a una muerte inesperada, como les decía al inicio. Es muy distinto a algo que es esperado y para lo que estamos preparados, como una muerte súbita o imprevista, como la que pasa y a la que estamos nosotros hoy en día acostumbrándonos. Donde además del acompañamiento y la presencia física, no ha sido posible al momento de hacer la despedida. No hubo una despedida, no hubo una palabra final, no sabíamos si es que nuestro familiar iba al hospital e iba a regresar, no lo sabíamos. ¿Okay? No hubo una evolución de la enfermedad sobre la que estuvimos acompañando, no hubo. Entonces, este factor también puede dificultar el proceso de duelo. ¿Okay? La ausencia de rituales de despedida, como les decía, es también algo que se está dando hoy en día, no podemos hacer eso, y eso genera impotencia en las personas, genera culpa, ¿no? Por no haber estado presente en los ritos de funeraria, en la despedida, ¿sí? Y por no haber tenido tal vez participación en los cuidados, pude haber hecho algo más, genera culpa. Si el familiar ha estado muy implicado en los cuidados, es posible que aparezcan unos sentimientos de culpa, ¿no? Porque de repente piensa que no hizo lo suficiente, porque de repente siente que fue la fuente del contagio, por no haber acompañado a su familiar en sus últimos momentos, escuchado sus últimas palabras, no haber podido visitarlo. Entonces la persona queda atrapada, queda prácticamente secuestrada en ese cúmulo de emociones que genera el dolor del duelo hoy en día. Entonces, no poder acompañar a quienes quieres y permanecer aislado en un hospital, o tener que mantener la distancia por temas de seguridad, no poder tocar por medidas de protección a la persona que cuidamos, no poder apoyarlos de esa manera, añade más dolor, entonces la impotencia a esta experiencia de sufrimiento o de pérdida, que ya de por sí es difícil en cualquier otra circunstancia. ¿Okay? Entonces, primero estoy tratando de contextualizar la situación de duelo en este momento. No es el mismo duelo que vivíamos antes, es una situación un poco más compleja, ¿okay? Y es por ello importante asumir esta situación, hablar de ella y buscar la manera de despedirnos de nuestro ser querido, y por qué no en algún momento también buscar apoyo. ¿Okay? El duelo tiene algunas fases, eso es importante saber. Al ser un proceso, tiene fases. Una primera fase en el duelo es la fase de negación. En este punto negamos la realidad de lo que ocurrió, no recibimos la noticia y nos quedamos en shock, y entonces decimos, no es mi familiar. Yo he visto en muchas noticias que a veces dicen que no, que ha fallecido y al final no es la persona. Entonces, tratamos de buscar dentro de nuestras formas y no está mal, porque es algo creo que natural a todo ser humano, buscar la forma de evitar esa realidad a través de la negación. Luego viene una fase de ira, y esta aparece cuando nosotros tomamos conciencia de la pérdida, o sea, ya aceptamos la pérdida como tal, no lo aceptamos emocionalmente aún, pero sí sabemos que realmente es una realidad, ¿ok? Y esta fase nos lleva a buscar responsables. ¿Y quién contagió? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no asumieron las medidas de bioseguridad? ¿Y por qué no se hizo esto o lo otro? ¿Por qué no hubo un plan de ahorro económico en casa? Porque entonces empieza toda esta parte de ira, buscando responsables, ¿ok? Por lo que pueden aparecer también sentimientos de culpa en aquellas personas que se sienten responsables de no haber tomado una u otra medida. ¿Mm?
Entonces, eso también se va a dar. Hay una fase de ira, es parte del proceso de duelo, ¿ok? Luego hay una fase de negación, perdón, esta es la primera, de negociación. Esa es la tercera fase. En esta fase está relacionada ya con la ilusión de recuperar la pérdida, ¿no? De muchas personas que son creyentes, por ejemplo, en este punto, creyentes cristianos, quiero decir, en este punto piensan, bueno, negocian, ¿no? Ya no te veo ahora, pero hay personas que creen en una segunda venida o tienen creencias religiosas, ¿no? Que les permiten creer en otra vida. Y entonces ya nos veremos en la otra vida o ya nos veremos en el más allá. Bueno, se refugian muchas personas también en esas creencias religiosas. Yo no digo que esté bien o esté mal, es parte también del proceso de duelo, es el proceso de la fase de negociación. Sí, hay otra fase que es la fase de depresión, en la que se siente la persona como si estuviera con la depresión, es una enfermedad, ¿okay? Es un problema de salud mental. Y en esta fase hay sintomatología muy similar a la que se presenta en esta enfermedad, ¿ok? En esta fase que suele ser previa a la aceptación, es decir, después de esta crisis ya viene un periodo de parcialidad, de equilibrio, ¿ok? Entonces, para ello, para llegar al equilibrio, muchas veces tiene que suceder una crisis, ¿ok? Entonces, esta fase suele ser previa a la aceptación y es cuando nos damos cuenta de que esa persona ya no está con nosotros, que no podremos volver a verla y sentimos que no vamos a poder de repente soportar el dolor y la falta. Y nos decimos a nosotros mismos, esto no lo voy a poder soportar, no lo voy a poder tolerar y claro está que se presenta mucho llanto, baja del apetito, dificultades en la concentración, en la atención, en la memoria, dificultades para tomar decisiones, dificultades para poder sentir un poco más el día a día. Vemos que los días son más pesados, que son largos, preferimos estar en la cama, dormir todo el día para que los días pasen rápido. Estamos en esa fase depresiva y es, digamos, parte del duelo, ¿ok? Es parte del duelo. Hay muchas personas que en estos momentos se nos acercan en el duelo y eso es algo de lo que quiero hablarles también y nos dicen, no, sé fuerte, anímate. Te dice, hay que evitar decir estas palabras, ¿no? Sé fuerte, anímate, hazlo por tus hijos, mira, tú tienes hijos, mira, te están mirando, tú tienes que ser un ejemplo para ellos, mira cómo, si te ven así triste, imagínate cómo van a estar ellos, va a ser peor para ellos, entonces tienes que ser fuerte. Mira, estas palabras, yo te digo, pueden tener mucha tendencia positiva, ¿no? O sea, hacemos, muchas personas las dicen porque las han aprendido socialmente, han sido aceptadas, pero realmente si nos ponemos a pensar en el contenido de la palabra, hazlo por tus hijos o por otras personas, mira, tienes ahora a tu mamá, tienes que salir adelante por ella, te ponen responsable, te hacen responsable de estas palabras de la tranquilidad de otras personas, como si de por sí ya haber tenido la pérdida de mi familiar, mi padre, de mi madre, de mis abuelos o de mis hermanos o de alguien muy querido, ya no fuera suficiente carga. ¿Mm? Entonces es muy importante aquí saber qué cosa vamos a decir a las personas que han perdido y qué cosa nos decimos a nosotros mismos también, porque esto tal vez nosotros lo hemos aprendido, tal vez en la muerte de un familiar hemos escuchado que dicen eso y hemos visto que como de repente es bueno decirlo, no. Toma en cuenta cómo puede traducirse esa información en la otra persona. Se puede traducir como una carga más. O sea, tengo que cargar con mi familiar que ya no está conmigo a quien amo o amé y seguiré amando naturalmente, pero ya no está y tengo que asumirla esa carga, ahora la carga también de la mejora emocional de mi familia. Imagínate qué tal nivel de responsabilidad le estamos dando a esa persona. Entonces, ¿lo estamos ayudando? ¿Lo estamos animando realmente? No, le estamos dando una responsabilidad más. Hacer que esa persona, si la asume, entonces va, claro, va a tratar de acallar muchas emociones y va a tratar de ponerse fuerte. Supuestamente la palabra fuerte no está bien utilizada allí, ¿ok? La palabra fuerte no está bien utilizada. Es fuerte quien también siente dolor y quien siente tristeza frente a la pérdida de un familiar. Es muy natural y por lo tanto es fuerte porque se permite sentir. La persona que se permite sentir es aquella persona que es realmente fuerte, no aquella persona que acalla sus sentimientos o sus emociones en el momento. ¿Ok? Entonces es muy importante no tratar de dar una responsabilidad mayor
a otra persona con nuestras palabras. Otras palabras que se suelen decir, por ejemplo, son distráete, ¿ah? Que te irá bien, tómate unas vacaciones. A veces ayuda. Hay muchas personas que tomarse un espacio de tiempo, un periodo de fuera del trabajo, fuera de sus actividades regulares, a algunas personas les ayuda para poder encontrar una orientación distinta y estaría bien. Pero esto es muy, digamos, es muy, muy relativo. Mientras a algunas personas les ayuda el hecho de cortar sus actividades regulares, a otras personas les perjudica. Y entonces ahí es donde tenemos que saber qué hacer. Eso ya depende de cada uno. Eso ya depende mucho de las personas. Mientras unas personas, como les dije hace un momento, se desentienden de las actividades regulares y se dedican netamente a superar el duelo, hay otras personas que al no realizar sus actividades regulares o diarias, encuentran más tiempo para ensimismarse en su dolor. Entonces ahí hay una contrariedad. Y eso ya depende mucho de las personas, entonces del nivel, de distintas cosas. No tiene que ver necesariamente solamente con madurez. No es madurez en realidad, no es esa la palabra. Tiene que ver con muchas cosas que son propias de las características de personalidad de cada uno. Entonces, si te vas a tomar un tiempo de descanso por esta situación, para vivir tu dolor tratar de buscar superar este proceso, en buena hora. Pero si esta situación de no hacer actividades más bien te va a llevar a ti a estar encerrado en el cuarto todo el tiempo, a estar durante meses y meses dándole vueltas y vueltas y vueltas al asunto, entonces tal vez no te está ayudando eso y sea mejor hacer otras cosas, ¿no? También es importante buscar, continuar con actividades porque nos va a permitir convivir con ese dolor. Y ya les voy a ir explicando más o menos cómo va. Hay personas que te dicen, no llores, te estás torturando. Otra cosa que me pareció gracioso alguna vez cuando lo escuché, si lloras no lo dejas descansar, deja descansar a tu familiar que ya no está. Mira, son creencias, ¿no? Son cosas que muchas veces las hemos escuchado en velatorios o algo por el estilo, pero realmente no aportan nada porque no permiten que la persona vivencie su dolor. Esta persona ha perdido algo es como hubiera perdido una parte de su cuerpo. Y entonces el dolor es tal que si es que tiene que gritar, que grite. Si es que tiene que gritar desgarrado o desgarrada emocionalmente, que lo haga. Pero abramos ese espacio para el llanto. Ahora, yo les digo que no solamente en el tema de duelo, sino en general, es muy importante llorar porque permite que se han encontrado, por ejemplo, en las lágrimas, hay mucho, ¿se acuerdan que le salió el cortisol? Muy bien, se ha encontrado también, se ha encontrado cortisol en las lágrimas, esas hormonas del estrés. Entonces, de alguna manera, cuando lloramos, también eliminamos esa tensión, ese estrés. ¿Ok? Por eso es importante, si es que vas a llorar, llora, y llora de la intensidad que tú veas conveniente. ¿Mm? No trates de llorar poquito o simular unas lágrimas o, o creer que eres débil porque lloras. No, hazlo. Hazlo porque es la emoción natural propia de un proceso de duelo. Hay otras personas que dicen que el primer año ya es el peor, ¿no? El primer año es el peor, luego ya verás que todo se va a superar. No ayuda mucho esa frase. O también, por ejemplo, si hay personas que pierden un hijo a temprana edad, hay personas que hacen y dicen, pero ustedes son jóvenes, aún pueden volver a tener otro hijo. Sí, en ese momento yo sé que, o sea, yo sé que biológicamente puedo hacerlo, pero emocionalmente estoy desgarrado, no tengo cabeza para pensar siquiera en planear otro hijo o hija. En ese momento quiero vivir mi dolor. ¿Por qué me obligas a pensar en mi planificación familiar? O sea, hay muchas cosas que, como le digo, nos decimos y no aportan en nada. Palabras como la vida continúa, esto es ley de la vida, tienes que resignarte porque es la voluntad de Dios, mira que ya no sufre. No ayudan. Son muy conocidas y dispensen si choco con algunas frases que ustedes solían decir en el duelo, pero no son favorecedoras para la persona. Es mejor, en vez de ello, y es más prudente decir de forma sincera, me gustaría mucho, por ejemplo, les digo, ¿no? Me gustaría mucho poder decir algo que alivie tu dolor, pero sinceramente no encuentro las palabras para hacerlo y sé que va a ser difícil que las encuentre. Sin embargo, yo quiero que sepas que estoy aquí contigo y que pienso en ti muy a menudo.
y me pongo en el lugar tuyo y sinceramente, eh, y sinceramente me conmueve lo que estás pasando, pero estoy contigo y para lo que tú dispongas o necesites, créeme que estaré ahí. A veces solamente necesitamos compañía. En ese momento de duelo, a veces solamente necesitamos compañía. A veces no necesariamente una palabra, porque no hay palabras, no hay muchas palabras que calmen el dolor del momento. ¿Ok? Entonces es más prudente, es más sincero decir que me gustaría mucho poder decir algo que te alivie, pero no encuentro estas palabras, sin embargo quiero que sepas que estoy aquí y que pienso en ti a menudo. Eso es más sincero, es más prudente y es más efectivo emocionalmente. ¿Sí? Muy bien, entonces es una forma también de poder llegar a mejorar este tema de los mitos, ¿no? Y de las frases que se suelen dar en la etapa de duelo. Y finalmente, como le decía, la fase de aceptación, en la que nosotros aceptamos, sí, en ese momento ya la pérdida, y poco a poco, porque este es un proceso sanador, poco a poco vamos recuperando nuestra vida y nuestras rutinas habituales, ¿ok? Es un dolor con el que vamos a cargar siempre, pero nosotros vamos a tratar de darle una forma, ¿ok? No va a ser un dolor que nos va a martirizar toda la vida, porque en el momento en el que nosotros ya estamos en el proceso de aceptación de la pérdida, ya entramos en un proceso ya, más formal, ya entramos en un proceso más razonable, y entonces allí es donde nosotros entendemos que vamos a darle, es como cuando hacemos un alquiler, ¿ok? Vamos a alquilar un espacio de nuestra vida a este dolor por la pérdida de este familiar tan significativo. Va a convivir conmigo durante mucho tiempo, toda mi vida, va a estar allí presente, pero no me va a afectar. No me va a afectar más adelante porque ya yo he comprendido la finalidad, porque tras el proceso de duelo también llegas a un momento de luz, llegas a un momento en el que ves las cosas un poco más claras y en las que te resignas sanamente. La sana resignación es el punto final en el proceso de duelo. ¿Sí? Ahora, en este caso, dentro de la coyuntura en la que estamos viviendo, a la que hemos denominado la despedida sin abrazos, aceptar el dolor y valorar la compañía de los seres queridos es algo que nos puede ayudar mucho en la superación de este momento. Entonces es importante reconocer y admitir lo que sientes y sin compararte con otros familiares y amigos. A veces decimos, mira, yo estoy viviendo esto y ya llevo 4 meses llorando y me duele tanto lo que ha pasado, pero veo que mi familiar está un poco mejor, ya hasta se ríe, ya hasta sale, eh, hace bromas, y yo me siento aún triste, siento que aún no puedo rehacer eso que hacía antes. Bueno, eso que estás haciendo en ese momento de comparación es no respetar también tu proceso de duelo. Es no respetar que hay fases por las que vas a pasar y todos pasamos por esas fases de una forma distinta. No es igual y no es porque una persona ame o más o menos al familiar que ya no está. No pasa por ahí. Pasa por un tema de cómo nosotros afrontamos. ¿Se acuerdan en el tema de estrés que dije hace un momento? Todo depende de cómo nosotros interpretamos la situación que vemos al frente. Bueno, esto ocurre para esa situación de estrés y también para esta situación de duelo como para cualquier otra situación en la vida. Mucho depende, mucho del dolor emocional que tenemos, depende mucho de por qué, de qué cosa interpretamos yo frente, perdón, qué cosa interpretamos nosotros frente a determinada situación, ¿ok? Depende mucho de qué interpreto yo frente a lo que me está pasando. Entonces es por eso que los duelos se viven de forma distinta en las personas. Si bien es cierto, las fases se mantienen, la forma de vivirlas es distinta. No tiene que ver mucho con el amor que le has tenido a la persona, ojo. No se vaya a entender que, bueno, si yo sufro 3, 4 años, 5 años es porque yo la amo más. No necesariamente va por ahí. Porque el duelo ya viene a ser un tema más personal. No tiene que ver mucho con la relación con esa persona, sino más bien cómo tú relacionas tu proceso de dolor. Perdón, cómo tú te relacionas con tu proceso de dolor. ¿Ok? Entonces, por eso es importante aceptar tus emociones sin intentar reprimirlas en su momento. Cuanto más las reprimas al inicio, va a ser más difícil
sacar ese dolor más adelante. Entonces, por eso que es vivir la emoción tal como viene, ¿ok? El dolor y la angustia en esos momentos son normales y son totalmente válidos. A veces nos han dicho, nos han criado en una cultura machista que nos dice, no, no debes llorar, no, no, hombre, sobre todo si eres hombre, muchas veces puedes haber escuchado esto de, no llores, pero eres hombre. No, mentira. Hombres y mujeres tenemos la libertad de sentir y de llorar. ¿Por qué no hacerlo también cuando necesitamos hacerlo? Es muy normal en el ser humano. ¿Ok? Entonces permítete llorar, concédete ese permiso, si es que la sociedad o tu familia o las creencias familiares que tienes te han dicho que llorar es malo, que es negativo, olvídate de eso, no es negativo, tienes que permitirte llorar y concederte el llanto. Y si tienes que llorar, llora, no pienses que es algo malo, ¿ok? Y busca algún momento para recordar a la persona querida que ya no está y cuánto significa para ti, cuánto ha significado y cuánto significará para ti y en tu crecimiento personal. Comparte también tus emociones con otros familiares, con tus amigos más cercanos, expresa tu pena y tu dolor. Ese abrazo social es muy importante en este tiempo y mucho ayuda a superar el dolor el estar en familia. La unión familiar se ve fortalecida en muchas familias después de una pérdida significativa, alimenta mucho más los lazos, los nutre y los pone más fuertes. Entonces, evite el aislamiento social. ¿Mm? Eh, claro, si bien es cierto, ahora ya no podemos reunirnos con nuestras familias extensas, ¿no? Tal vez podamos hacerlo a través de redes sociales, a través del WhatsApp, a través de crear un grupo, tal vez en el que puedan compartir cosas simpáticas sobre la persona que ya no está con nosotros, algunas aventuras, algunas anécdotas graciosas, anécdotas enriquecedoras, o cuánto ha enriquecido la vida de este familiar mío en mí, cuánto ha influido sobre mí. Eso también se puede conversar en familia, a través, como te digo, del WhatsApp, de Zoom o de algunas redes sociales que permitan la conexión con nuestros familiares. ¿Ok? No perdamos eso, no perdamos eso. Ahora se pueden hacer hoy en día ya no funerales, como veníamos acostumbrados desde siempre. Ahora lo que podemos hacer es otro tipo de rituales de despedida. ¿Mm? Para el duelo sin abrazos es importante ahora preparar una despedida individual, y se lo voy a leer aquí lo que dice, ¿no? Para tu ser querido hay que preparar una despedida individual, busca algunas fotos, ¿no? Rememora momentos, revive lo que has compartido y vivido con esa persona, agradece lo que te ha aportado a la vida, comparte los recuerdos y anécdotas con otros seres queridos también. ¿Ok? Puedes preparar un escrito, una carta o un dibujo dedicado a esa persona. También se puede crear un espacio de recuerdo dentro de casa, un lugar muy, muy significativo donde pueden estar todos aquellos recuerdos, las anécdotas, todas las cosas las cartitas que nosotros deseamos darle, y qué nos deja esta persona, con fotos, ¿no? O videos, ¿correcto? O la música que le gustaba, algunos cassettes que tenían algunos cassettes guardados, ¿no? O CDs, algo que le haya gustado también. Sería muy bonito tenerlo en un rincón, y es el rincón del recuerdo de este familiar querido, un espacio muy, muy sagrado dentro de la familia. Y también planificar, ¿por qué no?, realizar una despedida o un homenaje para más adelante, de pronto cuando sea posible compartir con la familia más extensa, con las personas, usando la distancia, obviamente, ¿no? Por ejemplo, a través de la tecnología, podemos utilizar las redes sociales para hacer un espacio de recuerdo, para que todas las personas que lo conocían de repente puedan homenajearla y expresar sus sentimientos. Eso sería muy bonito también, ¿no? Abrir una charla entre varias personas en las que podamos conversar sobre esta persona que ya no está con nosotros, sobre mi familiar, y poder hablar de tantas cosas bonitas que puede haber dejado en nosotros. ¿Sí? Esos son algunos rituales que hoy en día se están haciendo como despedida hacia nuestros familiares, porque ya es conocido que no podemos hacer los funerales, por lo tanto es muy bueno cerrar ese círculo despidiendo a nuestro familiar de esa manera. De esa manera. Cerramos el círculo gestáltico, como le decimos en psicología, y ya podemos estar más en paz.
Ahora, en la despedida de Sin Abrazos también vamos a ver el organizar una nueva rutina. Permítete volver a sonreír, también nos dice. Buscar nuevos objetivos, por ejemplo, es una alternativa. Buscar nuevos objetivos después, ya que te motiven, que te ilusionen, cuando ya has llegado a la fase de aceptación, ¿ok? Buscar nuevos objetivos que te motiven, que te ilusionen, puedes escribirlos, busca cómo realizarlos, ¿ok? En estos momentos con los recursos con los que cuentas. Y empieza por los más fáciles hasta los más difíciles, ¿sí? Eso sería muy bueno. También planificar una rutina, que te ayude a organizar tus tareas, que incluya actividades gratificantes para ti, que te permitas distraerte también un poco con actividades que tú sueles hacer, que te gustan hacer, te gusta el canto o cultivar algún tipo de arte, puedes hacerlo para poder sentirte un poco más gratificado. Valora la compañía también de las personas con las que te encuentras, ¿ok? Valora la compañía de personas que siguen contigo en el día a día, que te permiten afrontar mejor esta situación juntos, disfruta de ellos. Y si tienes que pedir ayuda, pues pídela. Si te ves incapaz de poder manejar esta situación solo o sola, pues reconócete vulnerable en ese momento, no es malo hacerlo, no es malo reconocer que no puedo con esa situación, al contrario, es muy valeroso saber que no puedo con esto, pero busco ayuda, porque ya en estos momentos existen muchos espacios de ayuda a nivel psicológico también, muchos centros de escucha, porque naturalmente no podemos establecer una entrevista directa, cara a cara o persona a persona, pero sí a través de los medios virtuales o medios telefónicos existen líneas de ayuda que te pueden ayudar mucho en ese sentido. Eh, Aprender también a manejar los pensamientos desagradables, evita estos pensamientos rumiantes, ¿ok? Que están en la cabeza, estos pensamientos de culpa, esos pensamientos de frustración, trata de también darles un nuevo sentido, ¿sí? No te abandones, porque aunque puedas estar de repente en casa, sin alguna actividad, vístete también bien, arréglate bien, trata de lucir bien para ti, también para tus familiares, tienes que tratar de comer bien, hidratarte, hacer ejercicio, dormir lo suficiente, buscar aquello que te aporte a través de libros, de música, de pintura, ¿ok? Y también, ¿por qué no procurar darte un momento de gratificación, ¿no? Practica también el silencio. En este sentido, buscando la meditación, buscando encontrarte a ti mismo y siendo consciente de tus propias emociones, ¿ok? Y bueno, en el caso de los niños, ¿cómo explicar a los niños? Puede ser esto un poco más difícil, ¿no? Nosotros a veces decimos, mira, si para mí que es tan difícil como adulto sobrellevar esta carga emocional tan fuerte, eh, ¿cómo puedo hacer ahora con, con los niños? Le va a doler más. Mejor pospongo esto. Algunos dicen, ¿no? Mejor pospongo esto, lo dejamos para luego, ya se lo vamos diciendo en un tiempo más adelante. Y en realidad puede sonar eso como algo favorable, pero realmente no termina siéndolo. Porque a los niños, si es que nosotros les explicamos bien la situación, ellos van a saber comprenderla. Pero para esto nosotros tenemos que estar muy conscientes de la situación que estamos viviendo. Y si estamos muy vulnerables, mejor dejárselo a otra persona que pueda estar un poquito más serena en el momento. ¿Ok? Muy bien. Por ejemplo, en el caso de los niños, hay que explicarles adecuadamente la muerte. Esto les permite desarrollar herramientas y habilidades emocionales que son muy importantes y les va a facilitar enfrentarse a esta pérdida. ¿Ok? Las que tienen en este momento como las que pueden venir en el futuro. Hoy en día hablar de esto puede ser un poco más común que antes. Por ello es que es importante ya ir hablando con ellos poco a poco. Además, en estos días de cuarentena toda la familia ha estado junta, pasan muchas horas en casa, entonces es difícil no darse cuenta y los niños son muy intuitivos. ¿Okay? Entonces, ocultar nuestra preocupación, nuestro malestar o el dolor que tenemos es más difícil. Por ello ellos se van a dar cuenta de todo y pensarán que de repente es algo muy grave y algo de lo que no se puede hablar y tal vez ellos tiendan, y si se enteran luego de ellos por otras personas, tal vez te pierdan confianza también a ti. ¿Mm? ¿Ok? Entonces, por ello es que es tan importante hablar con los niños sobre esta situación
Y las recomendaciones generales que se puede dar para ellos es compartir las emociones que ellos tienen, pues así también les ayudan a expresar su tristeza, su enojo, su frustración del momento. A pesar que son momentos muy duros, muy difíciles para toda la familia, es muy natural que se pueda sentir ello. También es bueno mostrar nuestras emociones, llorar delante de ellos. No llores delante del niño, muchas veces te dicen, a ver, es adecuado no llorar delante de ellos. Socialmente, bueno, pues hemos aprendido, no llores delante del niño porque es peor. No, no. Tú puedes llorar porque le estás enseñando a que también un adulto se involucra con sus emociones. Ojo, también vale mucho tomar en cuenta aquí que no desbordadamente, ¿ok? Si expresamos nuestras emociones de una forma descontrolada, puede ser que se asusten también, ¿ok? Y entonces, y tal vez no sepan cómo manejarlo y crean que ellos más bien tienen que cuidarnos a nosotros, o tienen que soportarnos emocionalmente a nosotros. Entonces, se puede salir de control eso. Si vamos a llorar, ok, está muy bien llorar, ok, pero hay que saber en qué nivel lo vamos a hacer frente a ellos. Entonces, no es que llorar delante de ellos sea del todo malo. Tiene que ver mucho también la forma en cómo lo hacemos. ¿Ok? Muy bien. Otro punto también es facilitar que se sientan libres de preguntar lo que ellos requieran. Y aunque a veces algunas preguntas puedan desconcertar o afectar, también podemos responder con que no entendemos. Así sencillo. Algunas preguntas que tal vez no podamos nosotros explicarlas y que decirles, yo también, o mejor dicho, yo tampoco entiendo eso. Y punto. ¿Ok? Responder entonces a las preguntas con la mayor sinceridad posible y teniendo en cuenta su edad. Ojo, si no sabemos alguna respuesta, como les decía hace un momento, entonces admitir, no lo sé, hay cosas que yo tampoco entiendo. Y eso es suficiente. ¿Ok? En algunas cosas, pero lo que podemos responder, bueno, hagamos. ¿Ok? Ahora, a menor edad, para facilitar que asimilen la noticia, los más pequeñitos en casa, podemos prepararles diciendo que la persona está un poco enferma, está muy, muy enfermita, y antes de decirle que ha fallecido, de esa manera los estamos preparando un poquito, pero no hay que distanciar tanto el tiempo entre que les decimos que están muy enfermitos y que han fallecido, ¿ok? No hay que dejar que se distancie mucho el tiempo porque al final ellos también se dan cuenta, ¿ok? Y se puede perder un cierto nivel de confianza. Y en el caso de los adolescentes, vamos a respetar el silencio, ellos tal vez lo procesen de una forma distinta porque están en esa varianza entre la infancia y la de la adultez. Entonces, los jóvenes y adolescentes están en una etapa distinta en la que sus emociones las viven a flor de piel y tienen diferentes formas de poder comunicar lo que sienten. Entonces, hay que ofrecernos en todo momento como un apoyo, como un soporte emocional y también como una escucha permanente, ¿no? Un oído y un abrazo y un hombro. ¿Mm? Somos un oído y un hombro para ellos. A veces prefieren compartir lo que sienten con sus amistades también, porque en ese tiempo el tema social es más importante para ellos y bueno, puede ser normal en esa edad. Entonces, de repente de esa forma se conectan, se comparten mejor a través de las redes, ¿no? Puede ser que también sea de esa forma, pero ¿por qué no también crear un espacio distinto, un espacio de apertura y de luz para ellos, ¿no? Eso sería muy bueno también porque les ayudaría a conectarse mejor con sus emociones. Muy bien. Bueno, entonces ya en este momento estamos llegando al final de esta charla que ha tenido varios vericuetos, hemos estado muy contentos en un momento y al final, claro, tomando con la seriedad y la responsabilidad que caracteriza un tema muy importante hoy en día, como viene a ser el manejo de duelo en esta situación en el contexto en el que vivimos de COVID-19. Decirles que estoy muy agradecido con todos ustedes por este tiempo que han dedicado para ustedes mismos, este tiempo que han dedicado para su salud mental. Ya les decía yo hace un momento que hoy en día es tan importante utilizar la máscara como cuidar nuestra salud mental. Es tan importante utilizar la máscara como cuidarnos también de aquello que ingresa por nuestros oídos y va a ir a nuestra mente, como aquello que ingresa por nuestros ojos y va a ir a nuestra mente. ¿Ok? Entonces, por favor, tomen en cuenta cada cosa que hemos conversado, tanta información que se ha venido diciendo durante este tiempo y utilícenla de la mejor forma posible, ¿ok? Si es que pueden compartir esta información con su familia, con otras personas que ustedes tengan a bien, amistades o personas del trabajo,
que no hayan podido escuchar esta charla, genial, ¿ok? Eso sería muy bueno porque permite cerrar con el ciclo del aprendizaje. Bueno, no terminar sin antes pedirles que por favor mantengan sus medidas de control de bioseguridad permanentemente al momento de estar en casa, al momento de salir de casa, mientras estén en el transporte de traslado, particular o privado, mientras estén en el trabajo, quienes tengan necesariamente que ir a laborar de forma presencial y también al momento de retornar a casa, ¿ok? Estamos todos juntos en esto y es muy importante que, que nos mantengamos atentos en cada momento, que no bajemos la guardia, ¿ok? Porque a veces el exceso de confianza nos juega una mala pasada y así como en muchos casos el exceso de confianza genera accidentes a nivel laboral, como muchos de ustedes deben saberlo, también el exceso de confianza en esta situación de cuidados en el tema de bioseguridad puede jugarnos en contra. Entonces, mucha atención a cada paso que damos, y si es cierto, vamos a convivir con esta preocupación y con esta incertidumbre, pero tratemos de hacerlo de una forma mucho más adaptativa. Recuerden que el ser humano es un ser resiliente y es un ser que se adapta y vamos a cumplir con ello. Entonces, muy agradecido de ser parte de su crecimiento personal en esta oportunidad y ya será conmigo hasta una nueva ocasión. Un fuerte abrazo virtual para ustedes y que estén todos muy bien. Cuídense mucho. Hasta pronto.